Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Con la dinámica, la segunda sola que me toca a mí presentar es conocida como sola fide o solo por fe. Entonces es otra de las 5 solas de que estamos hablando un poquito ahorita de la Reforma. Entonces los invito también a que puedan buscar un poquito de la historia. Ahorita vamos a entrar muy directo a las solas para que podamos verlo, cómo en ese tiempo Martín Lutero fue llevado a estas resumen, ¿ok? Y Martín Lutero literalmente afirmó que la doctrina de la justificación, en aquellos tiempos se hablaban por doctrinas. Él afirmó que la doctrina de la justificación por la fe, claramente explicada en el libro de Gálatas por el apóstol Pablo, también es un libro que lo puedes leer, que habla acerca de la doctrina de la justificación. Llévatelo para la casa porque te va a enriquecer esta sola, ¿ok? Esa doctrina, en ese principio que decía Martín Lutero, era la esencia de la iglesia, era la base que ellos podían sostenerse. Literalmente Martín Lutero decía que este principio, que la iglesia de Cristo se levantaba o se caía, cuando él se refería a solo fide o sola fe. En otras palabras, si tú o yo negocias la doctrina de la justificación por la fe, estamos negociando la fe cristiana por completo. Entonces aquí es donde vamos a entrar muy enfáticamente en cuanto a la sola fide, ¿ok? Todas las 5 solas son bellísimas, son primordiales, son necesarias, ¿ok? No estoy exaltando una más que otra, ¿ok? Ahorita el hermano Ernesto dijo solo escritura y completamente solo escritura. Pero ahorita voy a compartir una forma muy enfática en la solo fide, solamente la fe, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos negociando en cuanto a nuestra fe, entonces ¿cómo deberíamos entender literalmente hoy en día este principio o esta doctrina de solo fe? ¿Ok? El mismo Dios que inspiró su palabra, ese mismo Dios que tuvo esa gracia para con cada uno con nosotros, para ofrecernos la salvación, también Él nos dio ese mecanismo o la forma para poder obtenerla. Me estoy refiriendo en cuanto a la fe. ¿Y cuál es esa? Tú pudiéramos preguntarnos, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, primero que nada, yo debo reconocer las obras de Cristo. Eso lo debes tener bien claro. Sola fide, yo primero que nada debo reconocer las obras de Cristo. Sus méritos, el cumplir la ley, ¿está bien? Su sacrificio al morir en aquella cruz, ¿está bien? Su resurrección, su conquista, su victoria sobre la muerte. Entonces, reconocer que el Padre ha dado su amén al sacrificio de Cristo, ¿está bien? En esa cruz. Entonces, al yo ver y al reconocer estos puntos que estoy mencionando, estoy tomando en sí sola fe, ¿ok? Es ahí donde, como vemos, la resurrección, cuando Cristo resucitó, fue el amén del Padre al sacrificio de Cristo en esa cruz. Entonces, esto es primordial, hermanos, hermanas. Solo fe. Y tenemos que tener bien en claro que debo reconocer todo lo que Cristo hizo por mí, ¿ok? Y ahora yo debo poner toda mi confianza para poder ser salvo en ese Cristo que llenó los méritos y cumplió con todo. Y esos méritos que Él cumplió me permite hoy en día yo poder entrar en el reino de los cielos, porque yo estoy poniendo esa fe en aquel personaje, en ese Cristo que estamos haciendo mención ahorita. Entonces, ahora yo debo poner toda mi confianza para poder ser salvo en ese Cristo, y cada mérito lo debo reconocer que solamente ha sido gracias a Él. En pocas palabras, la salvación
Si es por obra, y no me malinterpretes aquí, ¿ok? La salvación sí es por obras, pero no las mías, ¿ok? La salvación sí es por obras, pero no las mías ni las tuyas, sino las de Cristo, las que Él hizo. Esos méritos, eso es lo que yo mencioné anteriormente, que debemos reconocer. Esas son las obras que realmente nos salvan, ¿ok? No lo que yo hago, no porque ser una buena persona me va a salvar. No, eso es una característica de una persona salva, ¿ok? Entonces, de las que Él hizo, y todas las que Él hizo fueron suficientes. Y cuando Cristo se colgó literalmente en la cruz, acuérdense, Él gritó una palabra que inclusive en todas las versiones, diferentes versiones de Biblia dice tetelestai, ¿está bien? Que significado es consumado es, ¿ok? Literalmente ahí está diciendo que todo ha terminado. ¿Qué terminó? Tú te puedes ir preguntando, ¿pero a qué se está refiriendo? ¿A qué terminó? Que la era de la ley llegó a su fin. Entonces, lo que antiguamente se nos enseñaba en el Antiguo Testamento, que los sacrificios, todo esto, ya se había concretado con ese sacrificio perfecto que fue en Cristo. Y estaba poniendo fin literalmente a los sacrificios del pasado. Había un nuevo comienzo y estaba comenzando una era de gracia, de salvación por fe para las personas. Y la salvación, aquí no estamos contradiciendo nada. La salvación siempre ha sido de la misma manera, desde la creación, ¿ok? No fue que a Martín Lutero fue una nueva revelación. No, fue un despertar, fue un abrir de ojo que hubo en ese momento, ¿ok? ¿Y a qué me estoy yo refiriendo? La salvación siempre ha sido de la misma manera. Siempre ha sido por gracia y siempre ha sido a través de la fe. Tengan esas dos palabras bien claras y bien presentes. La salvación siempre ha sido por gracia y siempre ha sido por fe, ¿ok? Y eso está revelado desde el Antiguo Testamento. A lo que estamos mencionando, entonces, como en el Antiguo Testamento solamente nos decía, pero lo que no estaba en el Antiguo Testamento era, lo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento era el cómo, el cuándo y el a través de qué persona. Eso es lo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero por ejemplo en Abraham, desde Génesis, ¿está bien? Dice Abraham, en la palabra de Dios dice que le creyó a Dios. Es la palabra que dice ahí en Génesis, que Abraham le creyó a Dios. En otras palabras, hoy en día diríamos, eso fue fe, ¿ok? Y eso le contaba por justicia a Abraham. Él todavía no había hecho ningún sacrificio, no había entregado nada, simplemente porque le creyó a Dios, le fue contado por justicia, le fue contado por santidad. De manera que desde Génesis está revelado la manera de que somos salvos, que yo debo creer, pero creer en qué, en quién, ¿está bien? Entonces, inclusive Habacuc, si no han escuchado el profeta Habacuc, ¿está bien? El profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, fíjense, dice, el justo por la fe vivirá. Exactamente, fue la misma frase que hizo que despertara a Martín Lutero, que se le abrieran los ojos, que todo lo que él estaba viviendo, todo lo que él estaba autoflageándose, ¿está bien? Ahorita nos estaba diciendo el hermano en la sola anterior de cómo había sido Martín Lutero. Él en ese momento sus líderes lo mandan a hacer ciertos estudios y empiezan a enseñar ciertos libros del Nuevo Testamento. Y cuando estaba enseñando el libro de Romanos, en el estudio, en Romanos 1:17, cuando lee el justo por la fe vivirá, dice en la biografía de Martín Lutero que fue entrar en el paraíso, el ver que no tenía que él hacer nada de obras para poder ser salvo. Y ahí fue cuando fue ese despertar, ¿ok? Entonces, es la manera en lo que
tú tienes ahora es la persona que iba a hacer posible ese algo. Y me quiero explicar aquí, ¿está bien? Abraham, por ejemplo, ahorita mencioné Habacuc, y pudiéramos mencionar varios profetas o varios personajes del Antiguo Testamento, pusieron su fe en Cristo. Estas personas del Antiguo Testamento pusieron su fe en Cristo, ¿está bien? En la persona que habría de venir, ¿está bien? Pero tú y yo tenemos que poner esa fe, ¿está bien?, en Cristo, porque ya vino. Entonces somos totalmente opuestos. Y aquellos personajes ponían esa fe en ese Cristo que iba a venir, pero tú y yo tenemos que poner esa fe en Cristo porque ya vino. Entonces, pero no hay una sola puerta, dice literalmente, ¿qué ven? Cuando Cristo ya vino, pero solamente hay una sola puerta. Y lo que yo quiero mencionar aquí es por eso cuando Cristo Él estuvo presente en la tierra, Él dijo, yo soy la puerta. Igualmente se han escuchado cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿está bien? Pero no dijo un camino, no dijo una verdad, no dijo una vida, ¿está bien? Él dijo el camino, Él dijo la verdad, y nadie va al Padre, dijo literalmente Cristo, si no es por mí. Y eso nos deja claramente que ciertamente, ¿está bien?, que es verdad. Él es la persona que a través de nosotros, o a través que nosotros, entramos, y es en Él que yo deposito esa fe. Entonces, cuando estamos hablando de sola fe, únicamente tenemos que poner la fe en ese Cristo que ya vino, en esas obras, en esos méritos que Él ya hizo. Tú y yo no podemos hacer nada para poder ser salvos, ¿ok? Y este es el principio, de acuerdo a lo que comentaba Martín Lutero en aquellos tiempos, ¿está bien?, sobre el cual la iglesia de Cristo se levanta y se sostiene o se cae. Es el personaje de Cristo, es Él, nada más. Todo lo que tú y yo pudiéramos decir sin Cristo sería ya simplemente humano, ¿está bien? Entonces todo el esqueleto o el aparato en cuanto a la confesión cristiana se perdería si no estuviera Cristo ahí. Si tú sacas ese personaje o sacas esa fórmula, todo se caería. Todo lo que tú y yo creyéramos o que confesáramos o dijéramos sería mentira o sería falso, porque Cristo es nuestra fe, ¿está bien? Y la doctrina de la justificación por la fe fue llamada en aquellos tiempos, cuando fue Martín Lutero, la causa instrumental de la reforma. Aquí voy a ser un poquito repetitivo, ¿ok? La doctrina de la justificación por la fe fue llamada la causa instrumental de la reforma. La causa material fue la doctrina de la palabra, fue lo que compartió ahorita el hermano anteriormente, que es la autoridad de la palabra. Entonces, la causa instrumental, el instrumento, o podríamos decir la palanca que permitió que la reforma avanzara e hiciera lo que hizo, o hiciera todo lo que hiciera, fue justamente esta doctrina. Esta doctrina fue sola fide, o como diríamos, solamente en Cristo hay salvación. Entonces yo quiero que te lleves esto para tu casa, solo fide, solo fe, y no descartar a la palabra por ningún momento, ¿ok? Dios te bendiga.